Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un suéter usando este hilo de Yarn Bee en estos tres colores, en el marigold, el negro y el blanco. Este hilo es 100% acrílico, es muy suave, tiene un grosor de 4 y lo recomiendan tejer con un gancho de 5 milímetros, pero yo voy a estar usando un gancho de 6 milímetros. También vamos a necesitar una aguja lanera, unas tijeras, unos marcadores y una cinta métrica. Hoy vamos a hacer un suéter oversize para una talla small medium. Si ustedes quisieran adaptarlo a cualquier talla, tendrían que medirse el ancho del busto y le aumentarían de 4 a 6 pulgadas, porque este diseño es grande, corre bien holgado. Entonces el punto que vamos a hacer hoy es múltiplo de 2 más 2 y yo voy a estar tejiendo 62 cadenas más 2 para tener un ancho de 22 pulgadas y una altura de 21 pulgadas. El frente y la espalda van a tener las mismas dimensiones, pero la espalda no va a tener disminuciones en el cuello, sino que lo vamos a tejer en recto y solo en dos colores. El frente vamos a dejarle una abertura por 11 pulgadas para el cuello y vamos a estar cerrando los hombros por 5 pulgadas y media. El frente va a tener tres colores, porque vamos a hacerle un diseño de franja y también lo vamos a hacer en las mangas. Vamos a dejarle una sisa de 8 pulgadas y vamos a comenzar a tejer la manga en redondo. Para lograr esta manga en forma de globo le vamos a hacer aumentos en la primera franja que vamos a hacer en color negro. Si ustedes no quisieran hacerle este diseño, lo quisieran tejer más recto, le disminuirían la cantidad de aumentos o no le harían aumentos. Vamos a estar tejiendo esta manga por 16 pulgadas y le vamos a agregar un puño de 3 pulgadas. En el transcurso del tutorial yo les voy a estar explicando paso a paso cómo hacer las franjas, lo mismo en el frente que en las mangas. Y vamos a finalizar con una faja con punto elástico y también lo haremos en el cuello. Comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las cadenas. Vamos a girar el hilo sobre estos dos dedos y con la ayuda del gancho traemos la hebra de atrás hacia adelante y ajustamos. Vamos a hacer cadenas que se hacen tomando hilo y sacando por esa gasita. Yo voy a estar haciendo cadenas múltiplo de 2 y voy a hacer un total de 62 cadenas. Ya tengo las 62 cadenas y ahora voy a subir con 2 cadenitas más. Voy a tomar hilo y me voy a ir al tercer punto de cadena y ahí voy a hacer un medio punto. Y vamos a hacer medio punto sobre cada punto de cadena hasta llegar al final de esta vuelta. Terminada la vuelta de medios puntos, vamos a subir aquí con una cadena, vamos a girar el trabajo y aquí en este mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos hilo y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Tomamos hilo y en el siguiente punto un punto alto. En el siguiente punto un punto deslizado. Este punto es bien fácil y consta de este punto, esta vuelta de medios puntos y la segunda vuelta de punto deslizado y punto alto, punto deslizado y punto alto, para tener esta textura por este lado. El frente va a ser por este lado, donde vamos a tener este relieve. Entonces vamos a continuar haciendo puntos altos y puntos deslizados. Para obtener esa textura vamos a hacer así hasta llegar al final de esta vuelta. Así nos tienen que quedar. Vamos a finalizar la segunda vuelta haciendo un punto alto sobre el medio punto y vamos a hacer un punto deslizado donde teníamos las dos cadenitas donde comenzamos a subir la vuelta anterior. Entonces ahora vamos aquí a hacer una y dos cadenas, tomamos hilo y giramos el trabajo, y aquí sobre el relieve vamos a hacer un medio punto
y entre los dos relieves tenemos el punto deslizado y ahí vamos a hacer otro medio punto. Sobre el relieve un medio punto y sobre el punto deslizado otro medio punto. Vamos a ir haciendo medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a tener la misma cantidad de puntos, de medios puntos aquí, igual a los que teníamos acá. Vamos a terminar esta vuelta de medios puntos con un medio punto sobre el punto deslizado de la vuelta anterior. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. En el punto que sigue hacemos un punto alto, en el que sigue un punto deslizado, en el que sigue un punto alto, en el que sigue un punto deslizado, y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado sobre la segunda cadenita de la vuelta anterior. Subimos con 2 cadenas, giramos el trabajo, tomamos hilo y vamos a hacer un medio punto en el siguiente punto, el que está sobre el relieve, y vamos a hacer otro medio punto en el punto deslizado. Y así vamos a ir haciendo medios puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Y ahora les muestro cómo es que nos queda este punto. Así vamos a ir alternando una vuelta de medios puntos y una vuelta de puntos deslizados con puntos altos para lograr esta textura y este relieve, que vamos a estar repitiendo por 26 vueltas. Aquí les muestro. Así vamos a seguir tejiendo hasta tener 26 vueltas. Terminé todas las vueltas con este color y aquí les muestro cómo nos ha quedado. Por la parte del derecho nos queda con este relieve, nos queda con una textura, y por la parte del revés nos queda completamente liso. Entonces ahora vamos a conectar aquí con otro color. Yo anudé donde hicimos el punto deslizado. Vamos a tomar el hilo, vamos a hacer 1 y 2 cadenas y nos vamos sobre el punto del relieve y vamos a hacer ahí un medio punto. Y entre los puntos aquí voy a hacer un medio punto, igual que hemos hecho anteriormente, solo que ahora lo hemos hecho con otro color. Vamos a hacer esta vuelta así de medios puntos, intercalando sobre el punto relieve y donde tenemos el punto deslizado. Así vamos a hacer esta vuelta. Ahora vamos aquí a subir con una cadena, vamos a girar el trabajo y en este mismo punto hacemos un punto deslizado. Vamos a repetir lo que hemos hecho anteriormente, alternando una vuelta de medios puntos y una vuelta de puntos deslizados y puntos altos. Ahora hacemos un punto alto y en el siguiente punto un punto deslizado, un punto alto y un punto deslizado. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto y donde hicimos las 2 cadenitas para subir el punto ahí, que nos cuenta como un medio punto, vamos a hacer un punto deslizado. Aquí voy a cortar el hilo porque voy a hacer otro cambio de color. Anudé el hilo negro donde tengo aquí el punto deslizado y voy a subir aquí con 2 cadenas que me cuentan como un medio punto. Tomo hilo y sobre el punto del relieve que tengo ahí voy a hacer un medio punto y en el punto deslizado voy a hacer otro medio punto. Y vamos a hacer lo mismo aquí con este hilo negro. Es muy difícil verlo, pero es lo mismo. Nos toca ahora hacer la vuelta de medios puntos y vamos a hacerlo así hasta el final. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un medio punto en el último punto aquí, y ahora vamos a subir aquí con una cadena, giramos el trabajo y en este mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Y esta es la vuelta de los puntos deslizados y los puntos altos, donde sale el punto al relieve. Ahora nos deslizamos en el siguiente punto, hacemos un punto alto y en el que sigue un punto deslizado. Y así vamos a hacer hasta terminar esta vuelta.
Vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto deslizado aquí donde habíamos hecho las 2 cadenitas. En el segundo punto de cadena nos deslizamos y ahora vamos a cortar el hilo. Ahora nos toca hacer otro cambio de color. Nos vamos al color blanco nuevamente y donde había el punto deslizado aquí en el final puse hilo y ahí mismo voy a subir con 2 cadenas para hacer la vuelta de medios puntos. Y voy a estar haciendo medios puntos sobre el punto del relieve y en el punto deslizado, y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a terminar esta vuelta haciendo el último medio punto sobre el punto deslizado, hacemos una cadena, giramos el trabajo y ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado. En el punto que sigue un punto alto y en el que sigue un punto deslizado, y así vamos a hacer esta vuelta de puntos deslizados y puntos altos. Como ven, el punto no varía, lo único que yo quise hacer con ustedes fue los cambios de colores. Vamos a tener que hacer ahora 14 vueltas con el color blanco. Ya terminé todas las vueltas con el color blanco. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Lo he finalizado en la vuelta de puntos deslizados y puntos altos. Y ahora vamos a definir la abertura del cuello. Voy a estar cerrando por 5 pulgadas y media y voy a dejar una abertura de 11 pulgadas. Y aquí lo hice de esta forma. Me fui donde tengo los puntos deslizados y conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el octavo puse un marcador. También lo hice de este lado. Subí aquí con 2 cadenas y voy a estar haciendo la vuelta regularmente de medios puntos, haciendo los medios puntos sobre el punto relieve y sobre el punto deslizado. Así vamos a hacerlo hasta llegar al marcador. Terminé la vuelta de medios puntos, voy a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo y en este mismo punto voy a hacer un punto deslizado y en el punto que sigue voy a hacer un punto alto y en el que sigue un punto deslizado, y vamos a seguir esta secuencia hasta llegar al final aquí de esta vuelta. Finalicé con un punto deslizado, voy a subir con 2 cadenas, voy a girar el trabajo y vamos a hacer la vuelta de medios puntos, uno sobre cada punto, hasta llegar a donde tenemos el marcador aquí, sobre el primer punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior. Finalizo esta vuelta haciendo un medio punto sobre el punto deslizado, ajusto el hilo y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora de este lado vamos a anudar aquí para que nos quede la secuencia pareja. Vamos a comenzar aquí haciendo una vuelta de medios puntos, después hacemos una vuelta de puntos deslizados y puntos altos y vamos a finalizar igual que en este lado con una vuelta de medios puntos. Cuando hayamos terminado nos vamos a encontrar. Hemos finalizado el frente y así nos ha quedado la figura que le hemos dejado para el cuello. Ahora vamos a comenzar a hacer la espalda. Vamos a tejer 62 cadenas más 2, igual que hicimos en la parte del frente, y vamos a estar tejiendo igual por 26 vueltas y después haremos un cambio de color en blanco por 21 vueltas. Ya no vamos a hacer esta franja aquí en color negro y tampoco vamos a hacer estas disminuciones aquí para el cuello, sino que vamos a estar tejiendo el recto. Así que vamos a terminar de hacer las 26 vueltas en marigold y las 21 vueltas en blanco. Así nos ha quedado la espalda, ya la hemos terminado y ahora vamos a comenzar a unir los hombros. Y ahora vamos a enfrentar la espalda con el frente. Aquí tenemos el relieve y aquí también vamos a estar trabajando por la parte lisa, que es el revés. Ya tenemos definido aquí con los marcadores donde vamos a estar cerrando en los hombros. Y aquí he dejado una sisa de 8 pulgadas que me ha coincidido en donde comencé la vuelta de el color negro, y entonces ahí puse un marcador. Voy a estar cerrando por toda esta parte
Y aquí en este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar la sisa por 8 pulgadas, ponemos el marcador y vamos a estar cerrando todo este costado. Aquí ya te el hilo y entonces voy a estar pasándolo. Voy a introducir el gancho donde mismo anudé de un lado y del otro. Voy a tomar hebra y voy a hacer ahí una cadenita. Voy a cerrar así de esta forma. Entonces ahora aquí tenemos estas ubres, las ven aquí. Se voy a estar tomando las dos de adentro, las dos gasitas de adentro de las que están interior y me voy a deslizar. Vamos a repetir. Me voy al siguiente dos ubres. Voy a tomar las dos gasitas que están en la parte del centro y me voy a deslizar. Vamos al siguiente. Y así vamos a estar haciendo, tomando siempre de la V las dos gasitas que están hacia el centro. Y así vamos a hacer hasta donde tenemos el marcador. Llegué al marcador, corté el hilo y voy a ajustar. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo. Así lo vamos a hacer en este lado para cerrar el otro hombro. Ahora vamos a cerrar aquí el costado, ate hilo en la parte baja y voy a comenzar a estar cerrando aquí en estos puntos. Aquí no tenemos los puntos definidos porque en el costado, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más parejo. Por eso cogí un gancho, una aguja, no cogí el gancho. Entonces vamos a estar pasando así de un lado al otro. Ahora me voy aquí al lado. Voy siempre a tratar de coger dos hebras para que el trabajo me quede más seguro. Así vamos a ir pasando de un lado al otro. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a tomar dos hebras. Y así vamos a estar pasando hasta llegar donde tenemos el marcador. Vamos a ir cerrando punto por punto hasta llegar aquí. Yo estuve cerrando aquí en el costado con el hilo gol, pero cuando llegué donde tengo la unión con el hilo blanco, até hilo blanco y lo cerré con el hilo blanco por estas dos vueltas, porque se veía mucho por la parte del derecho. Entonces ahora se los voy a mostrar cómo nos quedó por el derecho. Nos ha quedado el costado por la parte del derecho. Ve aquí la unión. No se nota porque lo hice con el hilo blanco, si no se iba a ver mucho con el hilo gold porque tiene mucho contraste. Entonces aquí en los hombros nos quedó así por la parte del derecho. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer las mangas. Ya estamos aquí en la manga, até hilo donde tenemos la unión del costado. Subí con dos cadenas y voy a estar haciendo medios puntos. Estas dos cadenitas me cuentan como un medio punto. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un medio punto y donde tengo las dos cadenitas aquí voy a hacer dos medios puntos. Y sobre el relieve aquí en el costado voy a hacer un medio punto. Dos medios puntos en el medio punto del costado y sobre el relieve aquí voy a hacer un medio punto. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Ya terminé de dar la vuelta de medios puntos y aquí donde tengo las tres cadenitas que subí el punto, que me cuentan como un medio punto, me voy a deslizar. Y ahora vamos a comenzar a hacer el punto de puntos deslizados y puntos altos. Para ello vamos a subir aquí con una cadena. Estamos haciendo siempre los medios puntos por el derecho. Ahora vamos a girar el trabajo por el revés y vamos a hacer en este mismo punto. Aquí vamos a hacer, ahí está un poco apretado, pero lo vamos a sacar y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Igual que hemos hecho en todo el trabajo, un punto deslizado y en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto. En el punto que sigue un punto deslizado. Tomamos hilo y en el punto que sigue hacemos un punto alto y un punto deslizado. Estos puntos que tenemos aquí tienen que ser múltiplos de 2 para que nos salga el punto al relieve, ¿ve? Entonces el relieve nos va quedando por el derecho. Entonces vamos a seguir así haciendo puntos altos
y puntos deslizados. Vamos a hacer así toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto alto y vamos a deslizarnos donde hicimos el primer punto deslizado. Entonces ahora vamos a subir con 1 y 2 cadenas y ahora vamos a trabajar por la parte del derecho. Vamos a tomar hilo y sobre el punto aquí que tenemos en relieve vamos a hacer un medio punto, y donde tenemos el punto deslizado vamos a hacer otro medio punto, y así vamos a ir haciendo medios puntos sobre cada punto que hemos hecho en la vuelta anterior, uno sobre el relieve y uno sobre los puntos deslizados. Así vamos a hacer toda esta vuelta de medios puntos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último medio punto sobre el punto de relieve y nos vamos a deslizar en la segunda cadenita que hicimos al principio de esta vuelta. Y ahora vamos a subir aquí con una cadena y vamos a repetir lo mismo. ¿Ve? Aquí ya podemos ver el relieve. Entonces ahora vamos a girar el trabajo y aquí en este mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y ahora estamos trabajando los relieves por la parte del revés para que nos queden por la parte del frente. Y así vamos a hacer toda esta vuelta nuevamente. Y así vamos a ir alternando una vuelta de medios puntos y una vuelta de puntos deslizados y puntos altos. Y vamos a hacer esos puntos así alternados hasta tener 6 pulgadas. Cuando tengamos las 6 pulgadas vamos a hacer un cambio de color. He terminado 14 vueltas para un total de 6 pulgadas. Entonces aquí donde tengo la unión, donde terminé el punto deslizado, até hilo con el color negro y ahora vamos a empezar a hacer medios puntos, pero aquí vamos a hacer una variación, vamos a hacer aumentos. Yo voy a estar subiendo entonces aquí con 1 y 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un medio punto y ahí tengo un aumento. Y ahora voy a hacer sobre este punto en relieve, voy a hacer un medio punto y sobre el punto deslizado voy a hacer otro medio punto. Y voy a estar haciendo 7 medios puntos a partir de estos dos aquí. 1, 2, voy a hacer 7. Ya tengo 7 puntos, 2, 4, 5, 6 y 7. Y en este séptimo punto voy a hacer otro medio punto. Y ahí tengo el segundo aumento. Ahora me voy al punto deslizado y voy a hacer otro medio punto. Y sobre el punto del relieve voy a hacer otro medio punto. Voy a volver a contar 7 medios puntos y en el séptimo voy a hacer 2 medios puntos. Y así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Cada 7 puntos en el punto número séptimo vamos a hacer 2 medios puntos en el mismo punto. Estoy terminando esta vuelta de medios puntos y aquí me van a sobrar como 2 puntos, no importa. Aquí tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí no voy a hacer aumento, sino que ya voy a terminar aquí con los medios puntos. Y me voy a conectar aquí sobre el segundo punto de cadena que hice. Y entonces vamos a contar la cantidad de aumentos que hemos hecho. Tenemos 8 aumentos. Voy a subir aquí con una cadena y voy a girar el trabajo. Y en este mismo punto voy a hacer un punto deslizado. Y ya regularmente vamos a hacer los puntos deslizados y en el siguiente punto un punto alto, un punto deslizado, un punto alto. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Los aumentos los hicimos en esta vuelta de color negro y ya no vamos a hacer más ningún aumento en toda la manga. Entonces ahora vamos a terminar esta vuelta de relieve y nos vamos a encontrar para hacer otro cambio de color. Voy a finalizar esta vuelta con un punto deslizado donde hicimos el primer punto deslizado. Entonces ahora ahí ajusto y donde había finalizado con el punto deslizado, ahí até el hilo y voy a subir con 2 cadenas y ahora me voy por la parte del derecho y voy a comenzar a hacer la vuelta de medios puntos, que lo hacemos regularmente como lo hemos hecho hasta ahora. Sobre el punto del relieve vamos a hacer un medio punto donde tenemos el punto deslizado,
hacemos un medio punto y así vamos a estar haciendo toda esta vuelta. Después vamos a hacer con este mismo color la vuelta de puntos deslizados y puntos altos y vamos a cortar hilo para hacer otro cambio de color cuando hayamos terminado estas dos vueltas. Terminé las dos vueltas con el hilo blanco, corté el hilo, ajusté y ahora ahí mismo donde tenía el punto deslizado comencé atando hilo en el color dorado y vamos a subir aquí con 1 y 2 cadenas. Ahora vamos a hacer la vuelta de medios puntos igual que la hemos hecho anteriormente, solo que con el color dorado, y voy a hacer sobre el punto relieve un medio punto y sobre el punto deslizado otro medio punto, y así vamos a hacer toda esta vuelta. Después vamos a hacer otra vuelta con el punto deslizado y el punto alto para obtener los relieves en este color, y cuando hagamos estas dos vueltas con el hilo dorado nos vamos a encontrar. Ya terminé las dos vueltas con el hilo dorado y vamos a ir repitiendo los cambios de color. Ahora aquí até el hilo en blanco, subí con 2 cadenas que me cuenta como un medio punto, voy a girar el trabajo y sobre el punto al relieve que tenemos aquí vamos a hacer un medio punto y sobre el punto deslizado hacemos otro medio punto, y así vamos a hacer medios puntos sobre cada uno de los puntos que hemos hecho en la vuelta anterior. Y vamos a hacer la segunda vuelta con este color, que es la vuelta de puntos deslizados y puntos altos, igual que hicimos aquí. Y entonces nos vamos a encontrar cuando hayamos terminado de hacer las dos vueltas con el color blanco. Ahora quiero mostrarles lo que vamos a hacer de ahora en adelante, porque ya va a ser repetitivo. Aquí terminé las dos vueltas con el color blanco, até hilo sobre el punto deslizado y comencé a hacer la vuelta de medios puntos. Después haría la vuelta de punto deslizado y puntos altos para terminar dos vueltas con el color negro, igual que hicimos aquí. Entonces vamos a seguir la secuencia. Vamos a hacer, después que terminemos con esta vuelta en color negro, vamos a hacer una vuelta en color blanco, una vuelta en color dorado, una vuelta en color blanco, y vamos a terminar con una vuelta en color negro, y ahí nos vamos a encontrar. Así nos ha quedado la manga con esta secuencia de colores. Ahora até hilo aquí en el punto deslizado para hacer la vuelta de medios puntos, y voy a estar intercalando con esta vuelta y la vuelta de puntos deslizados y puntos altos por 8 vueltas. Entonces cuando terminemos estas 8 vueltas con el color blanco nos vamos a encontrar nuevamente. Ya he terminado las 8 vueltas con el color blanco y ahora vamos a subir aquí con una cadena y ahora vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a hacerlo con disminuciones. Aquí en este mismo punto voy a hacer un punto bajo, y ahora aquí sobre el punto donde íbamos haciendo siempre los medios puntos vamos a hacer puntos bajos, pero lo vamos a dejar sin terminar. Así que aquí tomé hilo, lo dejé sin terminar y me voy al punto deslizado y lo voy a dejar sin terminar. Tomo hilo y paso por las 3 gasitas. Ahora me voy al siguiente punto. Aquí hago como si fuera a hacer un punto bajo, pero lo dejo sin terminar y me voy al punto deslizado y hago otro punto bajo sin terminar. Tomo hilo y paso por todos, y así vamos a ir haciendo disminuciones de puntos bajos, uno sobre el punto de relieve y otro sobre el punto deslizado. Tomamos hilo y lo cerramos, y así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el primer punto bajo que hicimos, subimos con una cadena y ahora vamos a hacer aquí mismo un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el tercer punto un punto bajo, y entre el cuarto lo dejamos sin terminar y el quinto lo dejamos sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por los 3. Volvemos a hacer 3 puntos bajos, unos sobre cada punto de la vuelta anterior, y en el cuarto y el quinto es donde vamos a hacer la disminución. Aquí tenemos los 3 puntos bajos, al cuarto lo dejamos sin terminar, el quinto lo dejamos sin terminar, tomamos hilo y pasamos por los 3, y así vamos a seguir haciendo esta vuelta. Realicé esta vuelta con un punto deslizado y entonces voy a subir aquí con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo,
Y ahora no vamos a hacer disminuciones, sino que vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto que hicimos en la vuelta anterior. Aquí me deslicé en el primer punto y les muestro cómo nos está quedando la manga antes de llegar aquí a hacerle el puño. Ya estamos reduciendo, así nos ha quedado la abertura. Si ustedes necesitan hacerlo más pequeño, le pueden hacer más disminuciones, y si lo necesitan más ancho, le tienen que haberse hecho menos disminuciones. Ahora en la próxima vuelta, que ya va a ser el puño, vamos a comenzar a deslizarnos, así que el puño va a tender a reducirse un poquito más. Para hacer el puño vamos a usar un gancho de 5 milímetros. Ahora vamos a subir aquí con 11 cadenas. Y aquí en el segundo punto de cadena vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de esta cadenita. Así lo vamos a hacer hasta la base de la manga. Vamos a hacer el último punto bajo en el último punto de cadena. Aquí tenemos 10 puntos bajos, 2, 4, 6, 8 y 10. Y ahora nos vamos aquí donde tenemos los puntos bajos que hicimos y nos vamos a deslizar por 2 puntos. Vamos al siguiente punto y nos deslizamos. Nos vamos al siguiente punto y nos deslizamos nuevamente. Ahora miramos el trabajo y vamos a comenzar a trabajar en las ubes, estas que tenemos aquí, pero en la gasita que tenemos más alejada de nosotros. Aquí se las muestro. Este punto que está a veces se esconde y siempre tenemos que tener cuidado de que no se nos olvide tomarlo, porque siempre tenemos que tener los 10 puntos. Tenemos que tener los mismos puntos que comenzamos toda la vuelta. Entonces vamos a ir tomando así la gasita de la parte de atrás y vamos a ir haciendo puntos bajos. Entonces ahora hacemos una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la gasita, aquí la que está alejada de nosotros, y hacemos ahí un punto bajo. Y vamos a repetir 10 puntos bajos, pero siempre trabajando en la V, pero en la gasita que está alejada. Y así vamos a ir haciendo hasta la base. Ahora aquí llegamos a la base y nos toca deslizarnos 2 veces. Aquí era donde habíamos tomado el punto, así que nos vamos al siguiente punto y nos deslizamos una vez, y nos vamos al siguiente punto y nos deslizamos por segunda vez. Giramos el trabajo y esto es lo que vamos a repetir por todas las vueltas. Aquí volvemos a fijarnos en las V's y vamos a estar trabajando en la gasita que está alejada de nosotros, haciendo puntos bajos. Y así vamos a hacer todas las vueltas hasta llegar aquí al principio. Introduje el gancho por este extremo y ahora voy a tomar la gasita que tengo del otro lado donde tengo el hilo y voy a pasarlo, voy a subir con una cadena, y ahora aquí vamos a tomar punto por punto. Nos vamos al siguiente punto, pasamos el gancho, nos vamos al otro lado donde tenemos las ubes y vamos a pasar el gancho por debajo de las 2 gasitas. Tomamos el hilo, sacamos y ahí nos vamos a deslizar. Y así vamos a irnos deslizando punto por punto hasta llegar a la base del suéter. Aquí nos vamos al siguiente punto y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo hasta llegar aquí. Me deslicé aquí en el último punto, corté el hilo y ahora voy a ajustar y voy a comenzar a esconder el hilo. Para esconder los hilos aquí es muy fácil, lo ponemos en una aguja lanera y vamos a estar pasando de esta forma para que no se nos vea de un lado y del otro por debajo de ahí donde hicimos los puntos deslizados. Ahora vamos a pasar porque así hacemos varias veces. Y cortamos el hilo. Y nos ha quedado el puño y la manga terminada. Ahora a comenzar a darle la vuelta al cuello con puntos bajos. Para ello até en uno de los costados aquí
en la unión del hombro y voy a subir con una cadenita en ese mismo punto donde tenemos la unión. Déjame dar el hilito y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y ahora aquí donde tengo los medios puntos voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí vuelvo a tener, aquí tengo el punto del relieve, aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí tengo los medios puntos, hago 2 puntos bajos. Aquí vuelvo a tener un relieve, hago un punto bajo. Aquí sobre el relieve un punto bajo, en el punto deslizado un punto bajo, y vamos a seguir haciendo un punto bajo sobre el relieve y uno sobre el punto deslizado. Y en el otro extremo donde tenemos los medios puntos es donde vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora estoy en el otro hombro, ya lo pasé, y entonces aquí quería decirles que lo que tenemos son, se me olvidó decirles, los medios puntos, y vamos a estar tejiendo puntos bajos sobre cada medio punto. Aquí adelante estábamos tejiendo sobre los relieves, que eran sobre el relieve un punto bajo y en el punto deslizado un punto bajo. Aquí va a ser sobre los medios puntos. Así vamos a terminar esta vuelta haciendo estos puntos bajos. Voy a finalizar la vuelta de puntos bajos deslizándome en el primer punto bajo que hice, y ahora voy a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora aquí lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer aquí en el segundo punto de cadena un punto deslizado, en el que sigue otro punto deslizado, en el tercero otro punto deslizado, y aquí en el cuarto voy a hacer un punto bajo, en el quinto un punto bajo y en el sexto, que es el último, un punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos deslizados y 3 puntos bajos. Y ahora nos vamos aquí donde tenemos los puntos bajos y nos vamos a deslizar aquí una vez y nos vamos a deslizar en el siguiente punto otra vez. Vamos a girar el trabajo y ahora vamos a tomar, igual que hicimos en los puños, esta sube, solamente vamos a tomar la gasita que está atrás. Los puntos que están pegados a la base van a ser puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos, siempre trabajando en la gasita que está alejada de nosotros de la V. Y en los siguientes 3 puntos acomodé un poco para que tengan el fondo en color dorado y lo puedan ver mejor. Aquí vamos al siguiente punto y a un punto deslizado. En el que sigue vamos a hacer otro punto deslizado, y en el último, que es el sexto, vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con una cadena, vamos a girar el trabajo, y aquí en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto deslizado, en el que sigue un punto deslizado, en el tercero un punto deslizado, y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en los 3 puntos que nos quedan. Siempre vamos a trabajar, recuerden, en la gasita que está alejada de nosotros, la que está hacia adentro. Y ahora aquí en la base, donde hicimos los puntos bajos, vamos a deslizarnos un punto y vamos a deslizarnos otro punto más. Ahora giramos el trabajo y aquí hacemos un punto bajo, otro punto bajo, un tercer punto bajo, y ahora nos vamos a deslizar por 3 puntos. 1, 2 y aquí el tercero. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y nos volvemos a deslizar. Ahora vamos haciendo lo mismo. Vamos a deslizarnos por 3 puntos y después hacemos 3 puntos bajos. 1, 2,
3 y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y nos deslizamos 2 puntos, un punto y otro punto, y volvemos a subir, y así lo vamos a ir a estar haciendo. Es para que el de la base del cuello nos quede más cerrado en la parte superior y aquí en la base nos quede más ancho. Entonces así vamos a seguir haciendo toda esta vuelta con 3 puntos deslizados, 3 puntos bajos, y nos deslizamos 2 puntos en la base. Volvemos a subir con 3 puntos bajos y 3 puntos deslizados, y así toda la vuelta. Ya terminé de dar toda la vuelta al cuello, puse la pieza al revés y ahora me voy a ir aquí al principio donde habíamos comenzado. Voy a introducir el gancho, voy a tomar 2 hebras y voy a tomar la gasita donde estaba terminando la vuelta. Voy a ajustar el hilo y lo voy a pasar, y ahí voy a subir con una cadena. Y ahora me voy a ir punto por punto deslizándome, tomando, aquí tenemos, les voy a mostrar a ver si se puede ver. Aquí voy a tomar 2 hebras de este lado, y de este lado igual voy a pasar por debajo de las dos de la V. Aquí la ve, tenemos como unas pequeñas V's, entonces voy a pasarlo por debajo. Voy a tomar hilo y me deslizo. Ahora voy a irme por debajo de la otra. Aquí voy a tomar las 2 hebras y me voy a ir por debajo de la siguiente V. Voy a tomar hilo y me voy a deslizar. Vamos a repetir. Vamos a tomar 2 hebras de este lado y aquí igual vamos a pasar por debajo de la V. Tomo hilo y me deslizo, y así lo vamos a hacer hasta la base de aquí del cuello. Ahora corté el hilo y voy a ajustar aquí, voy a asegurar. Yo siempre trato de que cuando voy a cerrar lo mismo los puños, que el cuello, que la faja, que siempre me quede el cierre en la parte de la base, para que sea más fácil esconder los hilos, porque si terminamos en la parte de arriba aquí nos es más difícil esconderlos, pero también se puede esconder. Entonces ahora voy a ajustar aquí y voy a esconder estos hilos. Aquí les muestro cómo nos ha quedado el cuello por la parte del derecho, y ahora vamos a comenzar a hacer la faja. Vamos a trabajar por la parte del derecho para hacer la faja. Vamos a atar hilo aquí en uno de los costados donde tenemos la unión, y vamos a subir aquí con una cadena, y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. La secuencia va a ser 2 puntos bajos y una disminución. Ya tenemos 2 puntos bajos, entonces vamos a tomar un punto bajo, lo vamos a dejar sin terminar, tomamos hilo en el siguiente punto y lo dejamos sin terminar, tomamos hilo y pasamos por todos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto, otro punto bajo en el siguiente punto, y ahora vamos a hacer una disminución. Dejamos el punto bajo sin terminar, introducimos en el siguiente punto, lo dejamos sin terminar, tomamos hilo y pasamos por todos, y repetimos 2 puntos bajos, uno sobre cada punto de la vuelta anterior, y en este siguiente punto dejamos el punto sin terminar, nos vamos al siguiente, lo dejamos sin terminar, tomamos hilo y pasamos por todos. Y esta va a ser la secuencia. Vamos a hacer así toda la vuelta hasta llegar aquí. Hemos finalizado la vuelta de puntos bajos y ahora nos vamos a deslizar sobre el primer punto bajo que hicimos, y vamos a subir con una cadena, y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo, y ahora vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Finalicé esta segunda vuelta de puntos bajos y me voy a deslizar en el primer punto bajo que hice. Ahora voy a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y vamos a irnos al segundo punto de cadena, y ahí vamos a hacer un punto bajo, y vamos a hacer un punto bajo sobre cada cadena para tener un total de 6 puntos bajos.
Terminé los 6 puntos bajos y me voy a deslizar en el siguiente punto. Y me voy a deslizar también en el punto que sigue. Ahora giro el trabajo y volvemos a hacer lo mismo que hicimos en los puños. Ahora me voy aquí donde tengo las ubes y voy a hacer 6 puntos bajos. Siempre tomando la gasita que está alejada de nosotros. Ya tenemos 3, 4, 5 y 6. Siempre tenemos que tener 6 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y aquí en esta V vamos a hacer un punto bajo, pero tomando la gasita que está alejada de nosotros. Hacemos otro punto bajo. Y así vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto que hemos hecho en la vuelta anterior. Tenemos que tener 6 puntos bajos. Tenemos 2, 4, 5, nos falta uno. Aquí siempre tienen que tener cuidado, no se les vaya a olvidar hacerlo porque si no les va a quedar la faja, no les va a quedar recta. Entonces ahora nos vamos al siguiente punto y nos vamos a deslizar en la base y nos vamos a deslizar también en el punto que sigue. Siempre nos vamos a deslizar 2 puntos. Ahora aquí vamos a girar el trabajo y voy a hacer un punto bajo en el primer punto bajo, otro punto bajo en el segundo y así vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto bajo que hemos hecho. Y vamos a hacer así toda la vuelta. Vamos a hacer 6 puntos bajos y nos vamos a deslizar 2 puntos en la base. Y nos vamos a encontrar aquí cuando lleguemos al final de esta vuelta para deslizar los puntos. Terminé de darle todas las vueltas y así nos ha quedado. Y ahora voy a cerrarlo por la parte del revés. Este es el derecho y me voy a girar así de esta forma para comenzar a cerrar. Les muestro cómo nos quedó por la parte del revés y así nos ha quedado por la parte del derecho. El cierre es igual al que hicimos en los puños y en el cuello. Así nos ha quedado la faja. Ya hemos terminado el suéter y nos ha quedado con una textura preciosa. Y como el material es tan suave, queda muy cómodo. Y para que puedan apreciar bien el diseño, se los voy a mostrar en la modelo. A mis amantes del crochet, aquí les muestro ya este suéter moderno y muy cómodo que espero que les haya gustado y que lo tejan conmigo. Y si es así, les pido un like, que compartan y que se suscriban a mi canal. Para mí es muy importante su apoyo para seguir haciendo estos tutoriales. Nos vemos, bye bye.